No, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Aguirre Sánchez Juan Carlos, Jiménez Cruz Cristian, Mora Ortega Juan Carlos y Palomares Estudillo Mauricio Antonio. Nosotros les hablaremos sobre la nanofotónica en películas delgadas, dieléctricas, semiconductoras y metálicas. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre qué es la nanofotónica. La nanofotónica es la rama de la ciencia que estudia la manipulación de la luz a escalas nanométricas y los efectos cuánticos que se suscitan en las interacciones de la luz y la materia a escalas tan pequeñas. Abarca el diseño y fabricación y aplicación de estructuras y sistemas ópticos que aprovechen estas propiedades y los efectos cuánticos a escalas nanométricas. Algunos ejemplos pueden venir siendo como los nanocables o las nanoantenas o más específicamente las películas delgadas o, por ejemplo, en el caso de la imagen, los puntos cuánticos, que es otro ejemplo, es otro material que está intrínsecamente relacionado con la nanofotónica y sus aplicaciones. Bueno, la nanofotónica es una área de investigación relativamente reciente, data de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, entonces estamos hablando de un campo de la ciencia que tiene aproximadamente 45 años de antigüedad. Entonces, es gracias a que en las últimas décadas del siglo XX los procesos de manufactura avanzaron lo suficiente como para permitir la fabricación de materiales a escalas tan pequeñas que hoy en día podemos explorar el campo de la nanofotónica. Algunos ejemplos de procesos de manufactura por los cuales se pueden generar estas microestructuras o nanoestructuras, mejor dicho, pueden ser, por ejemplo, la litografía por haz de electrones o la litografía por nanoimpresión o la deposición química de vapor. También, adicionalmente, la deposición física de vapor, que, bueno, tienen fundamentos y procesos relativamente similares, pero con ciertas diferencias muy importantes, pero específicamente, bueno, estos dos procesos son los que más nos atañen, ya que son los que hacen posible la creación de películas delgadas, que es el tema de la exposición. Bueno, la posibilidad de crear materiales con escalas tan pequeñas hizo posible una gran cantidad de descubrimientos y avances en la comprensión del comportamiento de la luz y los efectos cuánticos que se suscita con la materia. Una de las características más importantes de las películas delgadas y en general de la nanofotónica es que todos los materiales con los que se trabajan son materiales sintéticos que tienen propiedades que son determinadas al momento de su síntesis. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las películas delgadas, al momento de atravesar por los procesos de deposición de vapor química y física, nosotros decidimos las propiedades que estos tendrán, la forma en la que sus moléculas estarán estructurados, entre otros factores que determinarán precisamente cómo interaccionan con la luz al momento de que ésta incide sobre de ellos. Algunos fenómenos que presentan las películas delgadas y que se deben precisamente a la forma en la que están estructuradas son, por ejemplo, la resonancia plasmónica, que pues bueno, esta resonancia plasmónica al momento se refiere a que, por ejemplo, en el caso de las películas delgadas metálicas, los electrones que están en las capas superiores presentan oscilaciones armónicas que pueden concentrar y amplificar los campos eléctricos que interaccionan con ellas, que por ejemplo en este caso puede ser la luz. Esto bueno tiene varias aplicaciones que pues en conjunto con una estructura molecular bien definida puede ayudar a aumentar la eficiencia de algunos fenómenos que se suscitan en los materiales que presentan este tipo de fenómenos. Otro efecto muy interesante es la fotónica de banda prohibida, que pues bueno, específicamente la banda prohibida, pues bueno, sabemos que es una banda, una región con cierto valor de potencial eléctrico que para la cual los electrones no están permitidos. Los electrones no pueden habitar en esa banda. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los puntos cuánticos, que son materiales o materiales nanométricos que presentan una banda prohibida bien definida, se les atribuyen características relacionadas con este punto que, pues bueno, pueden ser, por ejemplo, como
emisión de fotones con cierta longitud de onda muy específica. Y bueno, adicionalmente hablaremos de manera muy breve sobre algunas aplicaciones que tiene la nanofotónica relacionada con los materiales a escalas nanométricas, que pues bueno, en este caso una de las aplicaciones puede ser las comunicaciones ópticas, ya que bueno, cada vez se busca desarrollar componentes que abarquen menos espacio sin comprometer el rendimiento de los equipos. Y pues bueno, en este caso, por ejemplo, equipos como los multiplexores que están basados en materiales o en principios en dispositivos ópticos pasivos como pueden ser rejillas de difracción o prismas o espejos o algunos de los multiplexores más complejos que tienen interferómetros por dentro, bueno, se busca que estos sean cada vez más pequeños sin comprometer el rendimiento que estos presentan. En este ámbito, la nanofotónica resulta de gran utilidad, pues puedes crear prismas y algunos otros objetos a escalas nanométricas que presenten las mismas propiedades que sus contrapartes a escalas macroscópicas. Bueno, otra aplicación muy interesante de la nanofotónica son los sensores ópticos ultrasensibles y en el ámbito de la detección óptica. En este caso, bueno, los dispositivos nanofotónicos se utilizan para fabricar sensores que puedan interactuar con moléculas específicas. Esto, pues bueno, tiene gran cantidad de aplicaciones, ya que, por ejemplo, como vemos en la imagen, se presentan puntos cuánticos sensibles a ciertas longitudes de onda que al momento de interaccionar con partículas extrañas dentro de cuerpos o específicas para las cuales fueron diseñados, emiten en cierta longitud de onda, lo cual es posible ver y bueno, determinarían exactamente cómo está formado un cuerpo, que pues bueno, por ejemplo, en el caso de la imagen que nos ponen en el estudio sobre un ratón con células cancerosas en algunos órganos, que pues bueno, al momento de que los puntos cuánticos interaccionan con esos cuerpos extraños, se liberan y emiten energía en luz en longitudes de onda específicas que nos permiten saber cómo están formadas, acomodadas esas células cancerosas que pues bueno, vendrían siendo lo que son tumores, ¿no? Bueno, otra aplicación interesante de la nanofotónica viene siendo en el área de la óptica integrada, que pues bueno, es una alternativa para los circuitos electrónicos actuales que pues tienen algunas limitaciones con respecto a su diseño y propiedades. Pues bueno, hoy en día los circuitos ópticos, como así se les llama, se conciben dentro de chips semiconductores que tienen la capacidad de desempeñar las mismas funciones que sus contrapartes electrónicas, pero con mayor capacidad y mayor eficiencia. Esto quiere decir que requieren menos energía para realizar sus funciones y esta energía se transforma en calor en menor medida. Quiero decir que desde este punto de vista, pues bueno, los circuitos electrónicos tienen mucho la limitación del calor, ya que generan mucho calor y en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de las computadoras, requieren sistemas de enfriamiento activos que llegan a ser costosos o aparatosos. Los circuitos ópticos, por su parte, algunas veces, por su eficiencia energética, producen cantidades de calor menores, lo que se deriva en que no requieran, en algunos casos, sistemas de enfriamiento activos o inclusive no requieran enfriamiento en absoluto. Finalmente, una aplicación igual de interesante para la nanofotónica pues, es en la industria del sector energético, que en este caso, bueno, la nanofotónica de películas delgadas juega un papel sumamente importante. Como mencionamos, las películas delgadas tienen propiedades que se determinan al momento de su síntesis y que, por ejemplo, en el caso de los paneles solares pueden aumentar considerablemente la eficiencia de estos. Quiere decir que al momento de concebir una película delgada, por ejemplo, de materiales metálicos, esta se puede depositar sobre un panel solar que al momento de recibir la luz del sol, pues bueno, presentará el efecto de resonancia plasmónica, lo que significa que amplificará los campos eléctricos, que pues bueno, adicionado a una estructura molecular bien definida al momento de su síntesis, puede orientarla correctamente hacia el área semiconductora del panel solar, lo que
incrementará de manera considerable la absorción de energía que éste presenta. Entonces, este es un ámbito muy interesante, ya que, pues bueno, la eficiencia de los paneles solares se ha incrementado considerablemente gracias a esta aplicación de la nanofotónica. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fotonica en películas delgadas y eléctricas. Este tipo de películas consisten en materiales que no conducen la electricidad o a su vez no transmiten la corriente eléctrica. Este tipo de películas eh, generalmente se dividen en distintos tipos, como lo son las películas delgadas, las películas de alta reflexión. Este tipo de películas consisten en láminas muy pequeñas o muy delgadas, las cuales tienen un cierto porcentaje de reflexión y otro de transmisión, siendo aumentado el porcentaje de reflexión dependiendo del número de películas que se pongan. Este tipo de películas son muy útiles generalmente para la elaboración de láseres, ya que esta tecnología se utilizan espejos con porcentajes de reflexión, siendo los más característicos uno de 100% de reflexión y otro de 50% de reflexión. Otra de las películas muy utilizadas o muy conocidas son las películas espectroscópicas, que consisten en irradiar un ancho de banda o un cierto rango de longitud de onda a nuestro material, el cual un porcentaje o cierta longitud de onda se van a transmitir mientras que otros se van a reflejar. Este tipo de películas son muy utilizadas generalmente para la elaboración de filtros, como lo son las rejillas Bragg en las fibras ópticas. También son muy conocidas y muy aplicadas en la telecomunicación, más específico en la telecomunicación por fibra óptica. Y generalmente son muy conocidas en el multiplexaje por división de longitud de onda o WDM, que va variando si es longitud de onda larga o corta. Este consiste en transmitir
varias longitudes de onda por una sola guía de onda. Eh, Estos filtros se utilizan en este tipo de áreas más que nada para dejar pasar y eliminar el, el ruido o longitud de onda no deseadas. Ya sea que se absorba la longitud no deseada o se refleje. Otro tipo de películas también que se clasifican, las películas eléctricas, son las luminiscentes, que consisten eh, por el efecto de emisión y absorción. Este tipo de películas pueden ser fluorescentes o fosforescentes dependiendo del tiempo el cual siga emitiendo la luz. A continuación les voy a hablar sobre el efecto de emisión sobre el efecto de emisión y absorción. Como mencioné, este tipo de películas se enfocan en este tipo de fenómeno. Aquí se puede mostrar una imagen en la cual eh, se le incide una cierta energía o cierta longitud de onda, la cual va a excitar un electrón de su estado base a un estado excitado. Este fenómeno se le llama absorción. Después, por emisión espontánea, va a ir decayendo a niveles de energía más bajos. Los primeros niveles de energía se le conoce como estados no radioactivos, o a su vez se puede emitir fonones, que sería calor. Esto llegará a un estado metastable, el cual va a indicar si es fosforescente o fluorescente, dependiendo del tiempo que se mantenga en ese estado. Al momento que decae a su estado base, va a emitir un fotón, el cual generalmente va a ser mucho menos energético que el incidente. Esto se muestra mucho en los materiales que conocemos fosforescentes, donde se le emite luz normal, y emite un color verdoso o rojo, dependiendo del material del que esté hecho. Siendo principalmente la energía incidente luz UV, y dependiendo del átomo van a cambiar los estados de energía, lo cual va a indicar la longitud de onda de emisión. Otra de las películas muy importantes en esta área son las antirreflejantes, ya que se enfocan mucho en áreas ópticas, eh, en la ciencia y espectroscopía y, y astronomía. Este tipo de películas consisten en un material con un índice de reflexión tanto mayor al aire o o, o a N1 como a N3, que en muchos casos es el vidrio. Este consiste en irradiar energía o un tipo de longitud de onda a- desde N1, que sería el aire, a nuestra película delgada. Al pasar por nuestra película delgada, un cierto porcentaje de la longitud de onda se va a transmitir, mientras que el otro se va a reflejar. La longitud de onda transmitida va a llegar de N2 a N3, que sería de la película al vidrio, el cual otro porcentaje se va a reflejar, mientras que otro se va a transmitir. El porcentaje de reflexión va a estar desfasado respecto al porcentaje de reflexión de 1 a N2, por el cual va a llegar a tener un desfase, y esto va a provocar una interferencia destructiva entre las dos longitudes, entre los dos haces de luz. Y esto a su vez va a provocar lo que conocemos como no reflexión. Ahora bien, otra de las películas muy conocidas y muy útiles son las películas difractoras, que básicamente eh, tienen el mismo efecto que la anterior, ya que este tipo de películas difractan al incidirse luz
e interactuar de N1 a N2 y de N2 a N3. Así como lo vimos en el ejemplo anterior, en la otra película anterior, es básicamente lo mismo. Nada más que en este caso solamente se separan entre longitud de onda. Este tipo de películas son muy utilizadas generalmente en la ciencia para elaboración de espejos monocromadores o espejos reflectores que se ocupan en monocromadores. Eh, y también es muy conocida en la naturaleza como, como lo vemos en las burbujas. Este fenómeno se encuentra en las burbujas y en aceite que se derrama en el agua. Se puede observar los distintos colores que componen la luz visible. Y por mi parte sería todo. Bueno, ahora les hablaré acerca de la nanofotónica en películas delgadas semiconductoras. Para ello debemos saber lo que son las películas semiconductoras. Y bueno, las películas delgadas semiconductoras son capas muy delgadas de algún material semiconductor, como por ejemplo el silicio, el cual puede conducir electricidad de manera intermedia entre los aislantes y conductores. Estas películas delgadas generalmente pueden crear dispositivos electrónicos como transistores, células solares o diodos emisores de luz. Las celdas solares y la obtención de la energía renovable es una aplicación muy importante de dichas películas, ya que actualmente se realizan diversas investigaciones para mejorar la eficiencia de las celdas solares, ya que generalmente una celda solar de silicio solamente transforma un 23 o 29% en laboratorios de la energía solar emitida en energía eléctrica. Bueno, a continuación les hablaré acerca de cómo se aplica la nanofotónica en la creación de dichas películas delgadas semiconductoras. La nanofotónica permite controlar y manipular las propiedades ópticas de los materiales de manera muy precisa y a escalas muy pequeñas, hablando de nanómetros. Esto implica el diseño, fabricación y caracterización de estructuras semiconductoras que tienen dimensiones en el rango de nanómetros, como les había comentado anteriormente. Bueno, la nanofotónica aplicada a películas básicamente ofrece herramientas y técnicas para mejorar sus propiedades ópticas, como por ejemplo el rendimiento. Además puede tener varios impactos significativos, los cuales se mostrarán a continuación. Un impacto muy importante y significativo es la mejora de la eficiencia de los dispositivos, es decir, mejora la emisión y captura de fotones en dispositivos como células solares y diodos de emisión de luz. Además, el control de la emisión y absorción de la luz, ya que es posible controlar la emisión y absorción de la luz para ajustar las propiedades ópticas de los dispositivos, como puede ser la longitud de onda de emisión de LED o la eficiencia de absorción en células solares, como mencionamos anteriormente, ya que actualmente solamente se es posible transformar la energía del sol un 30% con ayuda de las celdas solares. Y bueno, también es posible desarrollar nuevos materiales o estructuras, lo que puede traer avances como la fotónica integrada o incluso avances en la computación cuántica o detección de la luz. Al igual que también la nanofotónica, como se ha mencionado anteriormente, nos permite la manipulación y el diseño de componentes ópticos y fotónicos a escalas muy reducibles y muy compactas, lo que genera grandes aplicaciones en avances científicos, como se mencionó que utilizábamos estos avances para mejorar ciertas ramas de la informática cuántica o de obtención de energía renovable. A mí me toca el tema de nanofotónica en películas delgadas metálicas. El confinamiento cuántico
a escalas nanométricas en una señal óptica. Puede ser, amplifica la señal por lo mismo de este confinamiento cuántico. Lo que causa es que se genere un gran interés en el área de sensores, biomedicina y también en transmisión de información cuántica y es muy eficaz para nuevas fuentes de energía y de tamaño ultra compactas. Sin embargo, estos efectos son inalcanzables para dispositivos dieléctricos debido a que no soportan la gran cantidad de campos electromagnéticos, para lo cual esta gran intensidad, el material necesario que soporte esta gran cantidad de campos electromagnéticos es el metal. Y de ahí las placas se utilizan nanoestructuras metálicas o películas delgadas metálicas para poder observar estos fenómenos. Una de las aplicaciones de estas películas metálicas es la resonancia de red por medio de matrices de nanoagujeros. Estas matrices, bueno, consisten en perforar una pequeña lámina, por lo general de oro, puede ser de otros metales, pero es más eficaz el oro, el cual estos nanoagujeros hacen que al incidir la luz genere potentes campos electromagnéticos, causando que en respuesta la luz se vuelva muy sensible a cualquier cambio en el entorno, haciendo que se tenga un detector muy sensible, muy eficaz y de un tamaño muy pequeño, muy compacto. Bueno, estas matrices generan una resonancia de red al interactuar con los plasmones que se ubican en cada uno de los nanoagujeros. Esto pues también da como resultado que que aparezcan longitudes de ondas relacionadas a la periodicidad de cada una de las matrices, haciendo que con esta naturaleza colectiva sean más eficientes que tener una sola película con hoyos o nanoagujeros individuales, haciendo que sea más eficiente y la calidad de la resonancia o la calidad sea mucho mayor. Aquí se puede ver cómo es una nanomatriz, bueno, en una película delgada de oro, el cual está perforado con pequeños agujeros que funcionan como matrices. Otro fenómeno, otro fenómeno son los plasmones polaritones de superficie o PPS. Estos son estructuras, bueno, las estructuras metálicas, como se había dicho, pueden soportar la excitación de campos electromagnéticos muy fuertes y esto pues da pie a que se pueda utilizar para poder ver el fenómeno que es los plasmones polaritones. Esto consiste en un triángulo isósceles, también por igual de oro, el cual pues como sabemos, la estructura de un triángulo isósceles ¿cómo se llama? Empieza con una base grande y a medida que se va avanzando a la punta va reduciéndose gradualmente. Entonces hace que esto funcione excitando, ¿cómo se llama? Se excite y al final tendremos una respuesta grande. Después se explicará cómo funciona. Por lo mientras, se sabe que para este fenómeno se utiliza pues el triángulo isósceles de oro, una guía de onda del sílice y para poder excitar esa guía de onda se necesita una fibra óptica, la cual funcionará como lente que estará acoplada a un láser de 1500 nanómetros. Como aquí Como aquí podemos ver, aquí tenemos la guía de onda que estará colocada en un sustrato y aquí estará nuestro láser de 1500 nanómetros, el cual viajará por alrededor de la guía de onda y pasará por nuestro triángulo isósceles de oro. Este triángulo isósceles
¿cómo se llama? Al interactuar con la luz, generará estos plasmones polaritones en su base que va a ser muy ancha. Y después, poco a poco, a medida que se va reduciendo, ¿cómo se llama? Va a hacer más fuerte la excitación y también hará que esto funcione como un microscopio de barrido o un detector de barrido. Y ya que en la punta, ¿cómo se llama? La excitación será tan fuerte que cualquier cosa que se localice, ¿cómo se llama? Cualquier fenómeno que perturbe será rápidamente detectado. Luego, como ya se dijo, ¿cómo se llama? Al excitar el triángulo isósceles de oro, este generará plasmones polaritones, los cuales a medida que se va avanzando, estos se van unificando conforme el triángulo se vuelve más estrecho. Al llegar al punto en el que la punta es puramente plasmónico, esto debido a que pues el oro tiene la capacidad de soportar toda esa excitación del modo fundamental del láser. Esto lo vuelve muy útil para hacer microscopios de barrido. Una de las características, pues la característica óptica de las nanopartículas esféricas, pues aquí resaltan dos elementos que son el cobre y la plata, sobre todo la plata que en su estructura core shell, que resalta principalmente por tener una eficacia térmica y eléctrica en adhesivos conductores anti, anisotrópicos que pues son utilizados en biología por sus propiedades antibacterianas, entre otras investigaciones que no tienen nada relacionado a la fotónica, pero vale la pena que se vean. Bueno, como ya se dijo, principalmente son muy útiles ya que son muy conductivos y también transmiten el calor. Y esto, a esto al excitar esas partículas, esas nanopartículas de cobre o de plata, hacen que estas puedan utilizarse en fotocatálisis o también en química de los materiales. Y pues estas características pueden ser también útiles en electrónica y en nanociencias, sensores biológicos. Y eso sería todo. Eso sería todo por mi parte.